esta porción que viene de parte de nuestro Señor y cómo esta porción puede ser tan aplicable a nuestras vidas. Oremos todos juntos. Amado Padre Celestial, hemos venido a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan lluvias, soplen vientos, se desborden ríos. Mi casa no va a caer porque está edificada sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, discierno, amo y aplico tu palabra. Amado Padre Celestial, yo pido que todas estas personas en esta mañana, Espíritu Santo, toque sus corazones, Espíritu de Dios, que esta palabra todo nos redarguya, que nos cambie, que nos mejore en nuestro aspecto y nuestra vida. Señor mío, abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y ruego que esta audiencia hermosa hoy lleven en su corazón un tesoro de tu palabra, de esta porción. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, y su pueblo amado dice, amén. Tomen asiento. Hoy vamos con la conversión radical. Le titulé Conversión radical de caos a Cristo. Nosotros todos tenemos una historia que contar. Lo que éramos antes y lo que hemos sido ahora en Cristo Jesús. Lo que podemos lograr en nuestra fe en Cristo Jesús y lo que podemos alcanzar en esa fe como hijos de Dios. Hoy es un gran ejemplo de un hombre llamado Saulo. No importa cuánto podamos nosotros hablar de su biografía, no le hacemos suficiente crédito a este hombre de Dios que se entusiasmó por el Evangelio, a pesar que era contradicto a él y perseguidor. Hasta el punto que cuando ustedes lo ven, en el capítulo 7 es cuando lo encontramos a Pablo, quien tomó las ropas de los testigos que estaban por apedrear y matar a Esteban y se la pusieron en sus pies. Ese era Pablo. Pablo, un hombre que estaba muy bien entrenado en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, en especial, obviamente, lo que es el Torá, defendedor a morir de ello y enfocado única y exclusivamente en la manera de pensar como teólogo y como una persona estudiante de lo que es apología y defensor de lo que él creía. Nosotros muchas veces creemos ciertas cosas y en caso de, o creíamos en el pasado muchas cosas y todos tenemos un historial donde, por ejemplo, algunos, como su servidor, tenía varios dilemas. Yo recibí al Señor a los 12 años, pero de vez en cuando y más adelante me descarrilé algo y volví ya de casado con mis hijos y mi esposa, mis gemelas recién nacidas, a encontrar lo que es esa paz que encontré a través de Jesucristo. En ese trayectorio, obviamente, cuando estaba creciendo y demás, como toda persona, todos tenemos una historia. Todos. El que no haya pecado, levante su mano. Qué bueno que son honestos. Gracias, Señor. Entonces encontramos nosotros que hay diferentes maneras en que la gente viene a Cristo. Algunos vienen porque tienen una pasión y un hambre por la verdad y encuentran la verdad que es única en Cristo Jesús. Otros pasan por pruebas muy graves. Y en su apelación y en su grito de ayuda, se encuentran con Jesús. No importa cómo tú has venido a Jesús, lo que importa es qué vas a hacer al llegar a Jesús. ¿Qué marca y transforma la pauta de lo que eres ahora? ¿Y cuánto has logrado en tu caminar con Jesús? ¿Y cuánto te has extendido? ¿Y cuánto has servido al Señor en su gracia? Eso es lo que cuenta.
Ustedes cada uno están aquí porque aman a Jesús. Amén. Ustedes han venido porque tienen una expectativa de recibir palabra de Dios. Amén. Ustedes han venido porque están curiosos por conocer más y más de Él. Ustedes han venido porque les gusta venir a alabar todos juntos al Señor. Ustedes han venido porque tienen una cita con el Señor hoy, con el Espíritu Santo, juntos como una iglesia. ¿Sí o no? Y por eso ustedes como audiencia, aunque no sé si tenga gente que esté visitando hoy porque no me han pasado los papelitos, pero como audiencia en general, nosotros todos tenemos una razón el por qué estamos aquí. Y todos nos unen esa razón porque amamos al Señor Jesucristo. Y todos estamos en un proceso diferente. Algunos, como el apóstol Pablo, tuvieron el momento en que se entregaron genuinamente y de una vez y para siempre. Algunos de ustedes, y espero que sean pocos, tienen una fe de procesos, como quien compra un carro a 72 meses de pago. Quieren vivir una vida cristiana en pagos. Y el proceso es cuando usted viene a Cristo y se apega a la palabra de Dios y se une al poder que te da de redarguir tu corazón y cambiar tu vida y cortar con toda maldición, y que la sangre del Cordero te reclama y empieza a escuchar la voz del Espíritu Santo, tu vida tiene que cambiar. No hay otra opción. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú eres transformado por ese poder que transformó vidas a través de los tiempos. Hoy voy a hacer varias preguntas. ¿Dónde estás en tu proceso? ¿Qué tan apegado estás al conocimiento de buscar de Dios? ¿Qué tan apegado estás a tener comunión con el Espíritu Santo? Si tú y yo tuviéramos que elegir a quién metemos al equipo de apóstoles, diríamos todos menos Pablo. Ese persigue a la iglesia, ese hace mucho daño a la iglesia, hace que los hermanos tengan mucho miedo. Ese es Pablo, llamado Saulo. Cuando nosotros empezamos en el capítulo 9 del libro de Hechos, arrancamos con el primer versículo. Este Saulo, que se convirtió en Pablo, estaba causando caos a la iglesia y caos a sí mismo, porque el que toca la iglesia del Señor se mete en líos, ¿sí o no? Y Pablo perseguía a la iglesia del Señor. Tenía una vida caótica. Tú y yo, antes de caminar con el Señor, y espero que ahora que estás caminando con el Señor, tu vida caótica ha cambiado a una vida santa en Cristo Jesús. Y eso es la manifestación del poder y la gracia del Señor. Es por su gracia, no es por tu fuerza, es por el cambio que solamente te da el Espíritu Santo. Y esos cambios ocurren cuando usted obedece al Señor. Una vez dijo alguien, pastor, no sé lo que me pasa, pero entre más obedezco al Señor, más bendecido estoy. Ese descubrió una relación apropiada con el Señor. Amén. Pablo escribe aproximadamente 13 epístolas y la de Hebreos no sabemos en realidad si fue Pablo, pero indicaciones y teólogos investigan y creen y piensan que Pablo tuvo mucho que ver con la epístola de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, porque Pablo habla directamente como un conocedor de las Sagradas Escrituras.
y como conocedor podía dar testimonio a los hebreos cómo adaptarse al Nuevo Testamento, en especial al camino o a lo que llamamos ya hoy cristianismo. Saulo respirando, me gusta la palabra respirando porque es sacar aire y entrar aire, sacar aire y entrar aire, ¿no es cierto? Eso es respirar. ¿Alguno respira aquí? Los demás están muertos. Saulo respirando, aún amenazas. O sea, el hombre no dormía en paz, sino quería amenazar y hacer daño a la iglesia. Y hay gente que cuando está en la cama, en cambio de estar pensando en cosas buenas para bendecir a otros, está pensando en cómo le hace daño a otros. Este era Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Note que está en mayúscula, de este camino. En Juan 14:6, Jesús dice algo muy lindo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. A fin que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este Pablo parecía un agente de esos que sacan gente. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Tengo un mapita que quiero mostrarles, como para que tengamos una idea de cómo Pablo empezó su camino. Lo entregué esta mañana en el primer servicio, espero que esté en el segundo. Bien sencillo. Un mapa que nos demuestra dónde empezó en Jerusalén Pablo a adquirir estas cartas, con el propósito de ir hasta Damasco, que es Siria. Cuando tuve la oportunidad de ir a Israel, y vamos en mayo, en noviembre, Dios mediante, vamos a estar en Grecia a las 7, vamos a ir a Turquía a las 7 iglesias y vamos a ir en Grecia con algunos de los pasos también que estuvo allá, tanto Juan como en algunos lugares que estuvo el apóstol Pablo, en algunas de las islas como Creta. Entonces, Damasco tiene frontera con Israel al norte. Y cuando fui allá a Israel, podíamos ver a una cuadra de distancia, que es lo que nos permitían a los turistas ver hasta allá, unas cuantas para esas para señales que ponen esas grandes y grandes temas tecnológicos para escuchar todo lo que está pasando. Y ellos tenían toda esta tecnología para que si en Siria estaba pasando algo, ellos lograran captar lo que estaba pasando. Las mesas no son para sentarse, es para estar aquí todos. Las mesas para cuando lleguemos al estudio allá atrás. Ay, ayúdenme, mujeres. Entonces, cuando vinimos, estaba mirando eso, estamos como hacia una cuadra de distancia de Siria, que siempre ha sido un país en contrario a Israel, pero cuando se extendió el cristianismo, fue un país muy clave, que hasta el día de hoy hay gente allí cristiana, hermanos de nosotros, ortodoxos, que están siendo perseguidos por el nuevo gobierno que entró. Entonces, Damasco estaba como en un camino de lo que es ir de aquí a San Antonio. ¿Cuántos han ido a San Antonio? Amén. ¿Algunas solteras han ido a San Antonio? No les funciona allá, tranquilas. Y entonces, esas 160 millas, puedo estar equivocado, pero esas 160 millas más o menos, que en ese tiempo no eran las carreteras que tenemos hoy, el 10 que es tan bonito y tan desocupado todo el tiempo. Y obviamente la distancia, la velocidad, no, eso tomaba días para llegar.
Y así te entusiasmado estaba Pablo poder recoger gente y traérselos de nuevo. No le importó no sé si iba en burro o en camino hasta Damasco para lograr capturar a esa gente y traérselos presos. Bárbaro, Pablo. Todos tenemos una historia. Yo me acuerdo que una vez mi madre hospedó una familia evangélica y habían tres niños ahí. Uno era de 11, otro como de 9 y otro como de 7. Y entonces el mayor a veces me acompañaba a ir a comprar el pan. Y yo a propósito hacía pasar por la iglesia católica a los 11 años. Y le hacía pasar, y entonces cuando caminaba con ellos, entonces yo pasaba por la frente de la iglesia, ¿y qué hacían? ¿Se acuerdan? Tin, 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 tun. ¿Cierto? Cartera, mente, corazón. Y el muchachito que estaba al lado mío no lo hacía. Yo decía, ¿por qué no se persignó? Es que soy evangélico. No. En esos cuentos no me venga. Regresémonos. ¿Usted quiere que mi mamá le dé comida hoy? O sea, ese espíritu ha existido. Usted tiene que pasar por mi iglesia y persignarse cuando pasemos por la iglesia. No, yo prefiero no comer. Yo me acuerdo cuando tenía esa imagen con una veladora. La Virgen del Perpetuo Socorro. ¿Qué socorro ni qué perpetuo? Y hacíamos todo eso de idolatría y tradiciones simplemente por ignorancia. Y Pablo, muy educado por un gran maestro, Gamaliel, de lo mejor, era el Harvard de lo que era la religión ortodoxa judía. Y Pablo estaba bajo los cuidados de él. El mapa. Listo. Se murió el mapa. Entonces Pablo llega, gracias. Llega hacia Damasco, donde están esos caminitos rojos, con esas cartas, va llegando y tiene el encuentro con el Señor. Pero usted nota, Pablo es autorizado por los grandes maestros del entonces, sacerdotes en el templo, para arrestar a discípulos en Damasco. Pablo recibe la visión de Cristo y se convierte. Pablo es bautizado y predica acerca de la nueva fe. Pablo también huye, porque empieza a ser perseguido él también, a lo que es Arabia por un tiempo y después regresa a Jerusalén. Después Pablo marcha a Tarso porque regresa a la gente que él conocía. Era de Tarso, que era parte del Imperio Romano. Sus padres posiblemente eran personas que habían adquirido la libertad, posiblemente, estoy diciendo posiblemente porque yo no estaba ahí, posiblemente a través de dinero para ser libres. Entonces venía de una buena familia, porque para que la mandaran a estudiar bajo Gamaliel en Jerusalén tenía que tener mucho dinero. Y algunos dicen que eran hasta banqueros los padres de Pablo, según algunos dicen. Entonces, él va a Tarso, allá regresa a Tarso, pero allá no como Saulo, sino como Pablo a predicar el evangelio también a su propia gente. Y después encontramos que Pablo y Bernabé se unen al plantar las primeras iglesias, especialmente en Antioquía de Siria, donde fue un tiempo, un enfoque grande del crecimiento del cristianismo más allá de Jerusalén. Y por último, Pablo y Bernabé están ahí en el 8. Pablo y Bernabé regresan a Antioquía a establecer y continuar con las iglesias allá en Antioquía. Esa puede ser la primera entrada de Pablo. Empezó Pablo a trabajar para el Señor de una manera radical. Yo quisiera que todos nosotros, incluyendo su siervo, tuviéramos cambios radicales hoy. Diga conmigo, yo quiero un cambio radical.
no te quedes con lo mismo. Dios quiere que tú sigas siendo ese esposo amable, esa esposa amable, y si no eres amable, vuélvase lo más pronto posible. La mamá amable, la hija amable que escucha a mamá y la obedece y la atiende, no importa si ya pasó de 21 años. Bueno, los hermanos que se aman unos a otros, se perdonan unos a otros. Qué lindo estar en una iglesia donde nos perdonamos, porque todos fallamos. Aquí no hay ningún perfecto. Yo me acuerdo de un hermano en una iglesia en Sugarland de La Roca, que se llamaba Perfecto. Fue el único perfecto que yo he conocido en mi vida. Un puertorriqueño súper lindo, buena gente. Ese hombre, cómo amó a mi hijo y cómo mi hijo lo amó a él, ¿no? Mi hijo cómo ama a los puertorriqueños, ¿no es cierto, Oliva? A la gente puertorriqueña. A propósito, tengo una familia que me llegó de Puerto Rico. Está con nosotros la mamá de Madeline. Ajá, me atendió tan lindo cuando estuve en Puerto Rico. Me prestó su carro para que yo lo manejara en Puerto Rico. Y en Puerto Rico, manejando ese carro, y no se dio cuenta como yo lo manejé. Me metí en todos los freeways que tiene Puerto Rico, mejor dicho. Entonces, Pablo llega allí. De aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente, ¿cómo? Repentinamente lo rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿sabe? Muchas veces creemos saberlo todo y tenemos nuestra perspectiva personal y la manera que entendemos a Dios o no lo entendemos, o con lo que creemos nosotros y nuestra, por ejemplo, cuando hablamos de política, sabemos mejor que los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Somos muy sabios en nuestra propia prudencia y una cantidad de cosas que en verdad no van, porque la realidad es que el sabio es el que conoce la palabra de Dios. Y cayendo en tierra, algunas veces Dios tiene que usar lo que es necesario para que tú vengas a Él. Y a algunos les toca como Colón, caer en tierra. Amén. Caer en tierra. Y ese fue Pablo. Cayó al ver esta gloriosa visión. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Tenemos Señor con mayúscula, ¿no? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿A cuánto le gustaría patear una tabla que tenga una puntilla saliendo? ¿Cuánto le gustaría dar una palmadita en la cola a un alacrán? O sea, amada iglesia, cuando Dios te está llamando y cuando Dios está tratando contigo, permita que el Señor obre en tu corazón y te cambie toda esa basura que tú tienes y que yo tenía y que todos hemos tenido. Escuchando, es cuestión de escuchar y obedecer. Dura cosa te dar cosas contra el Hijo. Entre más tú vengas contra la iglesia de Dios, más cosas te van a pasar, Pablo. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vean conmigo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay expresiones tan lindas que le quedan grabados. ¿Sabes? Algunos de ustedes amaron a sus padres y sus padres eran sus héroes cuando usted tenía por ahí unos añitos, como a los 9 años empezaron como ya, a los 10 como que, como a los que, después, nada con sus padres. Entonces, pasan los años, pues, uy, qué tan sabio era mi padre. Y yo me acuerdo unas palabras de mi papá que él decía con respecto a cuando uno cambia y cuando uno es necesario. Si yo me llamaba a mi papá ya de casado y todo, papá, ¿cómo está? Bien. Hijo, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Dígame, ¿para qué soy bueno? Nosotros muchas veces nos llama el pastor, hermano, necesito un favor suyo. Ay, pastor, qué pena, estoy ocupado. Me lo hago más tardecito. Chao.
Algunos de ustedes se han sentado tanto en la silla que hasta Dios va a usar que a ustedes de hemorroides para que se levante y haga algo. Porque el cristianismo no es de observación. El cristianismo es de acción. Jesús dijo, yo soy el verbo. Y algunos sujetos siguen de sujetos aquí por años. Y se han bautizado algunos. Pablo tuvo este encuentro radical. Radical quiere decir de raíz. Levántate, le dice el Señor. Y entra en la ciudad y se le dirá qué debes de hacer. Dirección sencilla, camino sencillo. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. Tuvo una gran pausa. Cuando le hacen la cirugía a usted en el hospital, antes te hacen que ayunes y después pasas casi un otro ayunito, ¿no es cierto? Él pasó por una cirugía espiritual. 3 días en ayuno. Nosotros tenemos un ayuno de 40 días. Necesitamos gente que se agregue 1 o 2 días. El ayuno es muy bueno, no solamente espiritualmente hablando, solamente para tu alma, para tu espíritu, pero también para tu cuerpo. Te ayuda a limpiar tu hígado, te renueva todo tu sistema digestivo. Lo puedes hacer solamente con agua, 1 día, 2 días. De aquí al final de junio estamos pidiendo 40 días para orar y rogar al Señor de que toda deuda se vaya de la iglesia en el nombre de Jesús. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, pero sin ver a nadie. Cuando Dios te elige, el que va a verlo eres tú, la situación. Los demás están escuchando, pero no pueden ver lo que Dios quiere que tú veas. Amén. Y entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, a donde estuvo 3 días sin ver. Versículo 10. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Cuando Jesús habla, ¿cómo contestamos? Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Hasta el día de hoy, si uno va a Siria, está en guerra, es un país peligroso ya. Existe en Damasco esta calle llamada derecha. Hasta muy significante, ¿no? Pablo por ignorancia andaba en un lugar que no era derecho y ahora está en lugar derecho. En la calle derecha y busca casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Pablo recién tuvo esta visión, ahora oraba de otra manera diferente. Oraba ya porque el Espíritu Santo lo estaba tocando a él, lo estaba llamando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías asustado y dice, ¿cuál Ananías? Yo, Señor, yo. Hasta habló en francés, moi. Entonces Ananías respondió, Señor, le he oído de mucho acerca de este hombre. O sea, ya la mala fama de Pablo se había regado por todas partes, de Saulo en ese entonces. ¿Cuántos males ha hecho a todos tus santos en Jerusalén? Y aunque tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. Cuando Dios habla, te dice que ve y escucha. Dios es sencillo y directo con las palabras que nos da a nosotros. ¿Cierto? Porque instrumento escogido, diga, soy instrumento escogido. La gente que toca música.
qué bendición. Yo quisiera ser músico, pero cuando empecé a tocar guitarra y vi que ya me salía mucho callo, dejé la guitarra y me dijo el maestro de música, era cuando ya estaba usted listo para tocar bien la guitarra. Y me desanimé porque me aceleraron callos en los dedos. Para que vean lo sensitivo que era el pastorcito. Tú eres escogido de Dios. Quizás no al nivel de Pablo, quizás no tengan la tarea de Pablo, porque fue una tarea especialísima, extensa. Pablo logró, era lo que era un pionero del evangelio, se extendió más allá. Gracias a Dios por Juan, gracias a Dios por Jacobo, gracias a Dios por Santiago, gracias a Dios por el apóstol Pedro, pero Pablo hizo una extensión extraordinaria en un tiempo récord en lo que era todo el imperio romano. Porque este es el instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando Ananías escucha esto, entonces fue Ananías, obedeció y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hubo una transferencia de Ananías a Pablo con la llenura del Espíritu Santo. Es por eso tan importante la clase de la roca que nos enseña sobre la imposición de manos. Y al momento, ¿cuándo? Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Algunas personas en el cristianismo entran a la iglesia, observan, se sientan ahí y ni siquiera han dado el paso de bautizarse. Si usted es así, hable con uno de los pastores. Están más que listos y dispuestos para ayudarle a usted, darle una fecha y echarlo al agua. Y también en los que quieran participar en ayuno, los pastores hermosos tienen ya el listado listo allá afuera para que ustedes se anoten. ¿Ok? Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pablo empezó a conocer más y más de la palabra con los discípulos y apóstoles y enseguida predicaba. ¿Cuándo? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo no se puso a tomar un curso en el seminario para poder predicar. No tomó la clase de la roca, la tuvo, pero con los apóstoles que están alrededor de él y los discípulos. Aprendió de la palabra a través de ellos, pero fue lleno del Espíritu Santo. Y cómo este hombre escribió estas cartas. Y cómo este hombre siempre fue un gran motivador. Aun cuando escribió de la cárcel algunas de las epístolas que duramos todo un año estudiando ese tema, aún así, Pablo decía ciertas cosas muy fuertes de parte de lo que él escribía. Él decía en 1 Corintios 11:1, dijo estas palabras: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién de nosotros podrá decirle a nuestros hijos: sé imitador de mí, como yo soy de Cristo? Ay, sí, papá, pero de vez en cuando usted dice unas palabritas que riman con fruta. Cierto. Ay, sí, papá, pero te las pasas viendo Netflix, películas R. Sé imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Sí, pero ¿por qué pateas al gato? Detallitos, pequeñitos. Pero Pablo tenía esa conexión con el Espíritu Santo y amaba la obra de Dios tan especialmente que podía decir: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en Filipenses, Pablo dice algo extraordinario. Ponen allí, Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 13. Pablo se describe aquí quién era él.
¿Y qué tenía él? ¿Y cómo podía descansar en su carne? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, versículo 4 de Filipenses 3. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, él seguía todo lo que era la ley judía y además las tradiciones. Circuncidado al 8º día, como era la costumbre, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es una ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo y lo que tengo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo ni propia justicia que es por la ley, sino que lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo, repite, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta que todos tenemos que seguir. Seguimos la meta al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Y dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, si me acompañan, quiero decirles una vez más, Pablo era tan sincero en sus cartas, de quien esto se lo escribe a su discípulo amado Timoteo. Y le dice en la primera carta lo siguiente, en el versículo 2 dice: doy gracias a Dios, al que él me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Si Dios te llama y te pone en el ministerio, es un privilegio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dios nos ha perdonado toda nuestra ignorancia, todo lo que hacemos por tradición, cuando nos postramos a imágenes, cuando prendíamos veladoras, cuando usted ponía ciertas cosas y tenía ciertas maneras de pensar en cuanto a la buena suerte y compraba esos números de la lotería que nunca se ganó y deja ya esos números y si llega a ganar, hágame saber para yo reprender eso y santificar ese dinero. Todos tenemos un pasado. Pablo les describe ahí ese pasado y cómo por la gracia y el amor de Dios fue elegido, privilegiado de ser parte del ministerio de Dios. Hoy apelo a ustedes por medio del amor del Espíritu Santo. Pablo pudo decir en Filipenses, de la cárcel, decir algo muy fuerte. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tengan miedo a la muerte. Si usted sirve al Señor, no le tengan miedo a la muerte. He visto varios pastores que han muerto hasta en el púlpito. Murió un pastor amigo muy querido hace poco, menor que yo. Está muriendo mucha gente que antes no se ha muerto. No, hablando en serio.
sí hay bastante gente muriéndose y jóvenes. Cáncer al colon está bajando a la gente de 35 años. Jovencitas están teniendo cáncer en alguna área de su sistema reproductivo como nunca antes. La diabetes se ha disparado. El tema de cáncer, cada día alguien me cuenta algo. Estaba con mi hermana, una hermana querida de Santo Domingo, muy querida. Me contaba que su sobrina llamaba a Graciela para que tengan oración. Está peleando las últimas con el cáncer. Hemos perdido gente que amamos mucho al cáncer, jóvenes. La vida es corta. Tengo preguntas. La primera, ¿cómo está tu proceso de cambio? ¿Sigue lo mismo? ¿Sigue lo mismo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo quieres cambiar? Porque Dios no obliga ni fuerza a nadie a cambiar. Es cuestión propia tuya. Señor, heme aquí, cámbiame. Soy un pianista. ¿Cuál es tu fruto para el Señor? Todo árbol da fruto. ¿Cuál es tu fruto? Hay unos que hay que esperarlos. Mi esposa plantó una vid y por fin están saliendo las uvas y están cambiando de color ahorita de verde a rojo. Y me provoqué de una al otro día y no le dije nada a mi esposa. ¡Plic! ¡Pum! Tomó tiempo, pero probé la vid que plantó mi esposa y la vemos por la ventana. Le compré a mi esposa un estandarte bonito para que la vid se enredara por ahí y ella pudiera ver. Y están todos los racimos así, bellos. Da un gozo, una alegría. Y Jesús dijo algo tan lindo: yo soy la vid verdadera. El que está en mí lleva fruto. Lo limpio para que lleve más fruto. ¿Cuál es tu aporte al Señor? ¿Cómo estás de tiempo? Tus talentos. No importa que comenzó ayer el sonido y que hoy no te salió muy bien, no importa. Vas a manejarlo y cada día vas a mejorar. Porque ya diste el primer paso de empezar a servir. Es mejor tratar y experimentar y fallar y tratar de nuevo que estar sentado y tener hemorroides espirituales. Lo digo por segunda vez, por si alguien empieza a tener sangre por ahí. ¿Has dado fruto para la gloria de Dios? ¿Estás discipulando a alguien, aunque sea a tus hijos? Ayer estuve un tiempo tan lindo con mis hijos y mis nietos. Y tu primer rebaño es tu familia. No venga a que quieres ganarte el mundo si ni cuidas de tu propia familia. ¿Estás sirviendo en tu iglesia? Si eres miembro de esta iglesia, tienes que estar sirviendo en algo. A propósito, ¿está siendo puntual con el Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes se le dice, mire, tiene usted un trabajo y tenemos una cita de entrevista y lo veo a las 11 de la mañana en tal lugar, en tal oficina, lo esperamos? Se agarra rápido la dirección, googlea, pone GPS y ¿a qué hora usted llega? 10:30. Claro, si usted de verdad tiene ganas del trabajo. ¿No es cierto? Ya bien puntual a esa entrevista porque es importante. Usted va a ganar mucho ahí posiblemente. Y si es algo que deseaba, se lo van a dar. Es lindo llegar temprano a un trabajo, ¿cierto? Si usted su horario es entrar a su oficina a las 9, ¿usted a qué hora llega? Por lo regular. 9:05, no. 9:15, no. Usted no va arrastrando así. Porque pueden verte en cámara. Hay cámaras por todas partes. ¿A qué usted llega? 8:90, 8:50, 8:45. Cuando tenemos una cita,
con el Espíritu Santo para alabar al Señor, ahí vamos cayendo. 11:30. Dice mucho. No estoy echando sátira a nadie que llegó tarde, porque se fueron muchos de ustedes. Y hay muchas razones. Algunos de ustedes tienen esposas que hasta que más factor no las toca, no salen. Y tienen toda razón, porque asustarían llegando a la iglesia. Uy, estoy malo hoy. Es una cita con el Espíritu Santo. Empiece con lo poco, porque en lo mucho te pone Dios. Te necesitamos. Jesús te necesita. La otra vez conocí una pareja especial, colombianos, que ellos cantan ópera. Tengo que llamarlos para que me hagan un taller a las voces y que los paguen, y les pagamos bien a las voces del coro para que mejoren sus voces y así no tengamos que tratar con gallos y palomitas. ¿Cierto? Porque servimos al Señor, nos preparamos, nos equipamos, porque a Él se le sigue puntualmente y con excelencia. Pablo nos lo demostró con su vida, lo dio todo por el Señor, y todo lo que él creía que era importante lo estiró por basura, por ganar el ministerio para Jesús. El mundo se va a complicar. Esta mañana yo oré y lloré por Colombia, país donde nací. Otro candidato, ya son 3. No nací en el tiempo, bueno, no había nacido en el tiempo del primero que mataron allá en Colombia, que casi matan a mi papá en ese entonces también. Jorge Eliezer Gaitán, tal vez me pusieron el nombre Jorge por él, no sé. Y después fue Galán. Estamos en Colombia con bastantes pastores de Estados Unidos que fuimos a una conferencia en Casa Roca en ese entonces, llamada Nuevo Amanecer. Casi que ni amanece porque mataron a Galán esa noche. Y ahora a Miguel, que está luchando por su vida en este momento. Miguel Uribe Turbay. Qué tristeza. En Los Ángeles tenemos ahorita una complicación terrible. Al paso que vamos, es posible que California se convierta en su propio estado. Ucrania mandó tecnología muy alta, drones para destruir, ni siquiera derribar, dije mal, destruir los aviones que estaban estacionados de bombardeo. Y ahora están afectando los aeropuertos de Rusia, en lo que es el espacio aéreo en los aeropuertos de sus ciudades. Putin no se va a quedar callado. Perdone que hable un poquito, pero esto es una realidad. No estoy hablando de política, realidades. ¿Sabe qué puede pasar? Ucrania no tiene toda esa capacidad. ¿Quién le está dando eso? ¿Quién le está dando eso por debajo de cuerda? Europa y Estados Unidos, es obvio. Estamos por una tercera guerra mundial. Póngase, prepárese, edúquese, ore y busque a Dios, porque usted tiene una familia que cuidar. No es ninguna amenaza ni el temor, porque nunca se tiene que predicar en pánico a la gente, sino en esperanza. La esperanza es Cristo. Él es la gloria de nuestra esperanza. Su nombre es Jesucristo. Te invito a Él. Pase lo que pase, el verbo está contigo. Él dijo, cielos y tierra pasarán, pero yo el verbo no pasaré. Mi palabra no pasará. Estaré contigo siempre. Hoy animo, si tú has venido, a que reciba a Cristo como tu Salvador. Este es el momento.